All right, ¿cómo están todos? Muy bien. Firme y fuerte en el Señor. Hola, Alba. ¿Qué tal? Dios es bueno y es bueno para dejarnos congregar hoy noche, permitirnos congregar y tener un día más de vida y celebramos Cristo hoy, celebramos la gracia de Dios y el gozo que tenemos por la gracia de Dios. Pueden ponerse de pie y vamos a adorar a Dios y vamos a estudiar un nuevo libro que es Gálatas y estoy muy feliz y alegre a empezar un nuevo libro con ustedes. Siempre hay guerra espiritual cuando iniciamos algo nuevo y cuando el Señor está haciendo bueno, entonces que ustedes están orando mientras estudiamos la palabra hoy. Y pueden ponerse de pie, vamos a cantar a Dios. ¿Está bien? Bueno, Señor, te damos gracias que estás con nosotros, Señor, te damos gracias. Que tú eres nuestro Padre, que somos hijos eternos en Cristo Jesús, Señor, tuyos, por la fe y podemos descansar en eso, Señor. Gracias por el Evangelio que es simple, hasta un niño pequeño puede agarrarlo y entenderlo. Lo siento por complicar, Señor, tus mensajes a veces y lo siento por poner nuestras opiniones o deseos antes de tuyos, Señor. Y queremos siempre estar basados en lo que tú dices a través de la palabra de Dios. Gracias por la palabra que nos muestra cómo vivir hoy en día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado, Señor, a ti, Señor, hoy día. Habla a nuestros corazones hoy. Gracias que estamos aquí, gracias que estás aquí. En el nombre de Cristo Jesús te levantamos. Amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve el mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí.
que existe en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey, la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, Señor, gracias. Gracias, gracias por tu gracia. Y es sublime, Señor, que nosotros podemos depender en ti, Señor. Nuestra salvación viene de ti, Señor, y nuestra vida en Dios, Señor, es basada en tu gracia igual. Y te celebramos hoy. Te damos toda la gloria y la gracia. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Todos necesitan, porque nunca falla, tu gracia, compasión. Todos necesitan, pero mi esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Pueden mover montes, solo Dios puede salvar,
venció, Él la muerte venció, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén, Señor, gracias Cristo Jesús por ser victorioso en todo, Señor. Gracias por la obra redentora tuya, Señor. ¿Quién tiene la victoria? Es ti, Cristo. Gracias. Y declaramos eso hoy en día. Declaramos que tan grande tú eres, nuestro Dios, por enviar tu Hijo unigénito, Cristo, para rescatarnos de los muertos en nuestros pecados, para ofrecer vida eterna a cada persona que va a poner su fe en ti, que va a arrepentir del pecado, Señor, y aferrar a ti, Cristo Jesús, para guiarnos al trono de tu Padre en este tiempo de necesidad. Gracias, Cristo. Oramos también por la ofrenda. Gracias por tu provisión, igual, Señor, y que toda sea usada por tu gloria y tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos su gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al culto de hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites otro domingo estar aquí, poder glorificarte, alabarte y poder escuchar de tu palabra, Señor. Que seas tú teniendo el control de todo, Señor. Que seas tú guiándonos a cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido por los que no pudieron venir, que seas tú guiándolos siempre, Señor. Te damos gracias por todo, por tu infinito amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. All right, ahora mejor. Bueno, niños pueden ir a clase, disfrutar su tiempo. Gracias a Dios por los niños, y ellos tienen su propio estudio especial para ellos, para aprender mejor. Van a estar aburridos aquí con nosotros aprendiendo de un texto más largo y de mí, que siempre los niños están aburridos cuando yo enseño la palabra. Los jóvenes, otra cosa, quería anunciar que en mayo, el 6 de mayo y creo que el 20, ¿verdad? El 6 y 20, los viernes, a las 5 aquí en la iglesia vamos a tener nuestras próximas reuniones de jóvenes. Y ahora es una nueva temporada que ya empezó de llover duro y temblor, pero llovió duro viernes al tiempo de iniciar, y siempre cuando está lloviendo al tiempo de culto estamos como, ok, Señor, ¿qué vas a hacer? Pero viernes fue de todas maneras con la lluvia bonito, porque nos esforzó tener un tiempo de comer y sentar y estar más tranquilo con los jóvenes que vinieron. Y yo tuve más oportunidad a platicar con algunos y conocerlos más, y en medio de comer pizza y helado, conociendo aún más nombres de ellos. Yo soy horrible con los nombres de cualquier persona. Hay muchas personas en mi vida y mi mente no mantiene información súper bien ahora. Siempre está filtrando en y afuera de mi mente información, pero por lo menos aprendí algunos 4 nombres nuevos de ellos, y hay que orar por los jóvenes. El Señor está haciendo algo bonito con ellos, creo, y cada vez que vamos reuniendo con ellos, vamos viendo otro detalle de la vida de José. Un ejemplo de un joven, en el inicio de la historia, joven, mostrando cómo es buscar a Dios y seguir a Dios, y tantas circunstancias afuera de sus manos, tantas circunstancias duras. Y yo sé que los jóvenes están creciendo en un tiempo duro,
pero queremos reforzarlos y animarlos a buscar a Dios en medio de muchos amigos suyos alejando de Dios y no queriendo buscar. Los jóvenes que pueden establecer ya en la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden impactar al resto de la comunidad mejor que nosotros. Entonces, hay que invertir en la próxima generación. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en Judas, solo es un capítulo Judas, hay una referencia, no es el texto de hoy, pero en Judas, versículo 3, Judas está diciendo algo a los santos. ¿Quién son los santos? Nosotros, la iglesia, los que están en Cristo. Puede ser gentil o judío o cualquier persona que está en Cristo, santos. Y dice la palabra de Dios aquí, Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y eso es lo que vemos Pablo haciendo conforme a la misma escritura de Judas, contendiendo ardientemente por la fe que nosotros tenemos en común en Dios, la fe que tenemos en Cristo. Y es como mirar a Pablo entrando un cuadrilátero con sus guantes listo a defender el evangelio correcto, el evangelio de Dios. El fe que tenemos en solo Cristo y la salvación que solo es por la gracia de Dios. Y Pablo no está echando golpes a gente con sus manos, pero con su boca, defendiendo la palabra de Dios y el evangelio real. Y igualito nosotros, si somos estudiantes de la palabra y hijos de Dios para recibir la palabra, podemos escuchar a Judas también entendiendo que hay que contender ardientemente hoy por la fe, porque hay muchas atacas a la fe que tenemos en Dios. Pero vemos Pablo peleando con los maestros falsos y usando la enseñanza correcta y en su autoridad que viene de Dios. Este texto está muy cercano a mi corazón como alguien que predique la palabra de Dios cada semana, cada mes, cada año. Alguien que enseña la palabra de Dios, y es una de las cosas más importantes para mí, predicarlo y contender también ardientemente por la fe, para que todos nosotros podamos caminar bien en la gracia de Dios. Gracia para la salvación, gracia para la santificación, gracia para ser libre del pecado y hijos eternos de Dios, y gracia para vivir como hijos de Dios por la fe. Entonces, voy a empezar con algunas preguntas y espero que el Señor nos va a mostrar respuestas, pero primeramente, ¿por qué Pablo necesitaba contender tan duro, ardientemente por la fe en este libro Gálatas? Es porque los santos en la región de Galacia, los santos estaban apartando del verdadero evangelio de Dios, de las buenas nuevas de Dios. Estaban apartando los santos, apartando de Dios, apartando de Jesús, a seguir una perversión del evangelio, que no era un evangelio de Dios, pero un falso evangelio de los hombres. Y este causó a Pablo a ser afligido, destrozado por esta gente que amaba tanto a Pablo. ¿Por qué amaba tanto Pablo a esta gente? Porque él preocupó de su salvación. Él no quería que ellos ignorantemente
reciban un evangelio perverso o ignorantemente que ellos mismos o personas en la región vayan al infierno tampoco. Entonces, por su amor, predicó las buenas nuevas correctas a ellos, la salvación por fe. Cuando ama a alguien, hay que compartir la verdad con ellos. Repito, cuando amas a alguien, hay que compartir la verdad con ellos. Y él entendió la verdad por Dios, y nosotros podemos entender la verdad de Dios igual en estudiar la palabra y vivir lleno del Espíritu Santo diariamente, recibiendo más que el Señor dice. Y también porque amó Pablo a estas iglesias, es porque él con Bernabé plantó estas iglesias en su primer viaje misionero en la región de Galacia, en el sur de Galacia, en su primer viaje. La región en sí era una provincia romana. Entonces, esto significa que había bastantes gentiles en la región. Había judíos, pero principalmente era lleno de gentiles, en cual ustedes y yo somos gentiles, no somos judíos. Y en su primer viaje, si se pueden recordar, en Hechos 14, creo a 15, puede ver Pablo y Bernabé visitando diferentes ciudades. Él visitó a Listra, él visitó a Derbe, él visitó a Iconio y también a Antioquía de Pisidia. Y casi murió. Recordamos lo que pasó en Listra, ¿verdad? Esta gente en Galacia eran reconocidos por ser inconsistente en la manera de creer en las cosas. Por un momento, viendo Pablo sanando a un codo, queriendo adorar a ellos como Júpiter y Mercurio, queriendo sacrificar un animal a ellos para adorar a ellos, y 2 minutos después o enseguida, ¿verdad? Ellos querían matarlos, persuadidos por los judíos que vinieron de, creo, Iconio. Entonces, muy inconsistente ellos, movido en su camino con Dios aún, porque vemos Pablo escribiéndolos tan duro esta carta de Gálatas para recordarlos de la verdad. Pero desde el tiempo de visitarlos en el inicio, desde estar apedreado, la palabra dice como muerto, después de resucitar y levantar, él regresó a continuar predicando a ellos y ahora escribiéndoles la verdad, y también después visitando de nuevo. Sabemos, porque Timoteo es de Listra y la misma región, Pablo visitó otra vez. Entonces, él amó mucho, él tenía bastante cariño hacia esta región, porque era su pastor, era alguien que plantó con Bernabé estas mismas iglesias. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a tener por los próximos 6 capítulos? No sé cuánto tiempo va a durar estudiar 6 capítulos, pero hay muchos que dicen que este libro de Gálatas es una pequeña forma de Romanos. Vamos a ver mucho similar que hemos aprendido, quizás un poquito más detallado en algunos momentos, pero el tema en sí vamos a ver que es firme en la libertad, firme en la libertad. Y a menudo nosotros aquí predicamos la libertad y hay un contraste donde no queremos ver legalismo, no queremos vivir en libertinaje, queremos estar puestos en la libertad de Dios. Necesitamos la libertad de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Dónde sacamos este tema principal del libro de Gálatas? Lo puede encontrar en Gálatas 5:1.
Aquí Chepe va a ponerlo, por favor. Gálatas 5:1 nos explica el tema principal. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otra manera podemos decirlo como no regresa a la esclavitud. Y como en Romanos hemos visto, no regresa al dominio del pecado. Hemos sido redimidos, libre de esclavitud de pecado, del dominio del pecado. Y no es bueno por los creyentes, está escribiendo a creyentes, las iglesias de la región de Galacia, que no regresa, no se pone en retroceso y regresar a la tierra de esclavitud o la vida de ser esclavos del pecado, pero mantenerse firme en la libertad. Entonces, en medio de estudiar este libro, espero que ustedes mismos puedan buscarlo a través de los lentes del tema principal, firme en la libertad, recordando a nosotros de que por la gracia y por la fe, el Señor Jesucristo nos ha hecho libres verdaderamente. Y a través de verlo, tenemos el tema principal, ¿verdad? Firme en la libertad. Pero vamos a ver 3 secciones. Si Chepe puede regresar al bosquejo. Vamos a ver 3 secciones y es muy fácil ver Gálatas en esta manera. Capítulos 1 a 2, 3 a 4 y 5 a 6. Primero, en capítulos 1 a 2 vemos el testimonio personal de Pablo del Evangelio de Gracia. Testimonio personal. Segundo, en el parte segundo, 3 a 4, vemos la defensa doctrinal. Él está defendiendo con profundidad la doctrina de la gracia de Dios y que somos justificados por la fe. Y tercer, vemos en capítulos 5 a 6 la aplicación práctica de la gracia de Dios. La práctica de ponerlo en práctica el Evangelio de Gracia. O en otros términos puede decir personal, doctrinal y práctico. Personal, doctrinal y práctico. Hoy vemos solo los primeros 10 versículos y hoy vamos a ver de la gracia a la libertad. Es el título de hoy. Lean conmigo, por favor. Pueden leer en sus propias Biblias, pero en la pantalla vamos a ponerlo en Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor, creo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 a versículo 10. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. 3. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Mira, están siguiendo un evangelio diferente que
aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. En otra versión dice anátema. Queda claro, aquí termina Pablo con el punto, mira, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Señor, ayudarnos, por favor, estamos pidiendo que nos ayude a entender el texto de hoy. El tono es fuerte, Señor, y es un mensaje fuerte para que nosotros lo guardamos, para que nosotros lo aferramos, Señor, y lo aplicamos, Señor, hoy en día, en medio de ver tantas mentiras en el mundo hoy, tantas mentiras hasta en la iglesia de hoy, Señor, y esperamos que tú nos vas a fortalecer, Señor, tú nos vas a ayudar a ver con claridad todo el mensaje tuyo. Ayudarnos también a ser como Pablo, listo a contender. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, ahorita estamos en Gálatas, pero lo que sabemos de la historia y del tiempo de Pablo es que había un grupo que siempre continúa siguiendo a Pablo, no para ver a Pablo, pero siguiendo a sus pasos, a su camino, para alcanzar a ver a las iglesias que él levantó, que él plantó. Y como parásitos, este grupo de gente, falsos maestros y cobardes, ellos siempre esperaban hasta que Pablo salió de la región. En esta manera en Gálatas vemos que él no estaba ahí. Y llegó este tipo de parásitos queriendo engañar a los creyentes nuevos, jóvenes en su fe, y manipular lo que Pablo instruyó a ellos conforme al mensaje de Dios y engañarlos para sus propios beneficios, engrandecer su mala enseñanza. Eran ellos nombrados los judaizantes y básicamente estaban diciendo lo mismo que Satanás ha hecho por un milenio, llegando a los que están por lo menos aferrando a la verdad y diciendo que verdaderamente ha dicho el Señor esto. Verdaderamente ha dicho Pablo que simplemente puede ser salvo por la gracia y por la fe. No es cierto, quiero decirte la verdad especial. La verdad escondida le voy a revelar ahorita, y siempre es la manera de Satanás engañar a los que saben algo de la verdad, manipular la verdad y poner gente en contra a Dios, en contra a, en esta ocasión, un hombre de Dios, quien era Pablo. Atacando el hombre y atacando su mensaje es el primer paso de estos parásitos, pero también implementando su propio evangelio, que no era el evangelio de Dios, pero un evangelio de Jesús y más. Jesús más X, Jesús más Y, Jesús más Z,
Jesús más algo para la salvación. Estaba bien para los judíos antes nombrar a Jesús, pero no fue suficiente Cristo Jesús para rescatar al pueblo de Dios, rescatar a los pecadores, hacer al pueblo de Dios. Era Jesús más. Y hoy en día hay bastantes grupos que dicen que son de Dios, pero predican un evangelio igual como los judíos antes, diciendo Jesús más algo. Es como puede recibir la salvación. Ellos exactamente estaban predicando Jesús más ser circuncidado es la salvación. Entonces ninguna mujer era salva, no. Pero Jesús más algo. También Jesús para ellos más sus reglas de ellos, más los rituales de ellos y regulaciones de ellos. Si quieres ser cristiano, puede tener Cristo, pero también hay que conformar a nuestras reglas. Si quieres ser cristiano, también hay que conformar a nuestros rituales. Si quieres ser cristiano, también hay que hacer lo que nosotros regulamos. Hombres instituimos. Si no, no son cristianos. Es el mensaje de los judíos antes, pero también muchos de hoy. Dijeron ellos, hay que completar lo que nosotros decimos. Si quieres ser cristianos, hay que ponerse en retroceso y regresar a la ley primero, regresar a los rituales de los judíos, regresar para aceptar a Cristo. Esa no es la gracia de Dios. Estaban proselitando a ellos a convertir a judíos primeros para ser cristianos después. Eso no es las buenas noticias de Dios. Hoy en día está pasando en todos lados la manipulación para beneficio de hombres, diciendo que tienen una mejor versión del evangelio, igualito que los judíos antes, que tienen una versión más poderosa del evangelio, igualito que ellos, quizás acompañando el evangelio algunos señales de afuera, pero los movimientos de hoy nombrando los señales como fruto de Dios, pretendiendo que representan la gracia de Dios, pero consumido por legalismo, consumido por algo hecho en lugar de Dios haciéndolo, es el hombre haciéndolo. Ellos siempre cambian las definiciones que nosotros tenemos bíblicos. ¿Qué es la fe? No es simplemente creer, recibir, depender, confiar. ¿Es esto más ser bautizado por agua? ¿Es esto más atender esta cierta iglesia y unir con este cierto grupo y completar estas ciertas reglas y dar esta cierta cantidad de dinero? Y la lista continúa y la insanidad multiplica. Cambian el sentido de arrepentir y cambia la definición de justificación y cambia la definición de santificación y es malo y incorrecto en absoluto, igual como Pablo dijo. Es como hablar otro idioma con ellos. Yo conozco gente en cual están siendo manipulados por otros, sectas o malas organizaciones, y ahora a intentar de hablar de la fe, no estamos en acuerdo con lo que es la fe. Lo que ellos dicen es la fe, no es la fe. Lo que ellos quieren decir es justificación, es bastante inclara, incierto. Pero mi palabra es cierto, que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos justificados 100% con Dios. No hay que confundirlo. Eso es lo que hacen los
que ministran Jesús más algo para la salvación. Es una doctrina de demonios, una doctrina de Satanás, a llamar la atención fuera de Jesús y poner la atención en el hombre y el poder del hombre y el poder de una iglesia o otro ministerio. Este es un anátema. Como parásitos siempre engañan los que han sido ministrados por algo correcto quizás, o no conocen a Dios y por las emociones manipulan sus mentes. Entonces es un peligro, y Pablo va dando una advertencia para no solo Galacia, la región, pero para nosotros hoy en día, 2000 años atrás, y ahorita por los falsos maestros, porque la palabra dice que no sean muchos maestros, ¿verdad? Porque hay un juicio más estricto para maestros. Yo soy maestro de la palabra y yo estoy aferrando a las escrituras cada vez que estoy aquí enseñándolo y no quiero traer nada más, porque hay un juicio más estricto. Y por los que presentan una mala, falsa doctrina, mala, falsa evangelio, engañando más, están en las manos de Cristo Jesús mismo, y es un horror. Y los que están apartando de la iglesia y Cristo Jesús por falta de escuchar y entretener las falsas doctrinas, también es triste. Y mi corazón duele. Yo tengo amigos que he conocido por décadas también, apenas ahorita. Tengo 2 que han visitado a Nicaragua antes, voy a hablar de ellos más tarde, pero ellos están apartando de Dios, de entretener falsas nuevas. Personas pervirtiendo la palabra de Dios. Entonces abren sus ojos ustedes conmigo, ser vigilantes, no dormilones, y entender y conocer qué dice la palabra de Dios para no retroceder, no ir atrás, pero ir adelante en la gracia de Dios y la fe. Y ciertamente vamos a caminar en la libertad, la gracia a la libertad. Primero vemos en el texto aquí en versículos 1 a 2 que la gracia de Dios es la única autoridad necesaria. Pablo está iniciando este pasaje no con lo que era normal para él. Lo que era normal para él siempre era: soy un siervo de Dios, hermano en la fe, te quiero mucho y algo así. Estoy escribiendo algo bueno. Hasta Romanos, ¿verdad? Fue diferente el tono. Y un parte en Gálatas dice Pablo que ojalá que yo pueda cambiar el tono de esta carta, pero no estoy contigo en persona, entonces debe ser fuerte el tono de esta carta. Y aquí está diciendo que siervo de Dios. No, yo soy un apóstol. Y sus credenciales no eran del hombre, ni grupo de hombres, pero de Cristo y el Señor mismo. Contendiendo ardientemente por la fe. Debemos hacerlo nosotros también. En 1 Corintios 5, 9 a 10a, por el tiempo no voy a leerlo todo, pero dice Pablo: por la gracia de Dios lo soy que lo soy. Por la gracia de Dios somos quien somos. Y la autoridad solo necesario para nosotros es que Dios nos llamó a ser salvos, que el Señor nos llamó a servir, que el Señor nos llamó por su gracia a caminar correctamente en la verdad de la palabra de Dios. Y Él no tuvo que pedir perdón para nada en estos momentos de cambiar su tono, porque estaba contendiendo contra la maldad, en contra mentiras. Y ellos estaban atacando a él diciendo que Pablo no es un apóstol. Pero Pablo tenía la oportunidad diferente en que los 11 otros apóstoles. Yo no creo que Matías es parte de los 12, pero
y echaron suertes para escoger a Matías, en capítulo 1 de Hechos. Entonces, vemos Cristo mismo en el camino a Damasco llamando a Pablo como apóstol. Entonces Pablo ciertamente era un apóstol y él dice que mira, soy apóstol. En otras palabras, Pablo tuvo una autoridad a regañar a estos malos judaizantes, los parásitos, falsos maestros, y lo regañó fuerte, pero es correcto contendiendo por la fe. Entonces, los judaizantes nunca le gustaron el mensaje de Pablo, un apóstol, uno de los 12. Por el tiempo no voy a hablar más de apóstoles, pero tenía algunas informaciones en mis notas, pero no hay mucho tiempo. Mejor avanzamos. Pero la gracia de Dios era la única autoridad necesaria para Pablo. El Señor llamándolo por su gracia, nombrándolo un apóstol por su gracia, llamándolo a servir y ministrar a las diferentes regiones en todo el mundo. Igualito, ustedes y yo podemos descansar en la autoridad que el Señor nos ha dado, llamado a nosotros por la gracia de Dios igual. Es que decir, podemos hablar fuerte y correcto y en el amor de Dios siempre con el resto del mundo contendiendo por la fe. Pero ¿qué es tu autoridad? La palabra de Dios, la gracia de Dios, Dios mismo, Jesucristo. Creo que todos nosotros tenemos un llamado del Señor. Más que todo es servir a Dios en todo, representarlo y darle de gloria en todo. El Señor llamó a Pablo a ser apóstol, un oficio especial por la temporada que fue fundado la iglesia sobre los profetas, los apóstoles y Cristo mismo. Pero igualito, hay ministerio para todos los santos. Hay dones específicos que el Señor nos ha regalado. Tienen un papel describiendo su don ordenado de muchos hombres diciendo que no es necesario. Porque el Señor es el que nos llama. Simplemente cuando la iglesia está ordenando a alguien, es confirmando lo que está haciendo el Señor en la vida de alguien. Entonces, si el Señor va a usar de diferentes maneras, hay que hacerlo en la gracia de Dios y estar seguro, seguro digo, que es el Señor que te ha llamado a hacer lo que haces. Si se sientes el llamado a ser evangelista, bueno, que sea el Señor. Que sientes el llamado de hacer milagros o que se sientes el don de lenguas y hablas en lenguas y no que hay que forzarlo. Yo sé gente que intentan hablar en lenguas, bla, 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 y no es de Dios. Yo conozco otra gente que habla en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero por la gracia de Dios. Yo soy pastor, pero por la gracia de Dios. La gracia es la autoridad. El Señor mismo es la autoridad. No un grupo de judaizantes diciendo que nosotros hemos reunido diciendo que tenemos la autoridad y es humana y vamos a predicar un mal evangelio engañando. No. Es más importante lo que el Señor está haciendo que los hombres. Segundo, la gracia de Dios es la única manera para experimentar la paz. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Los judaizantes, los legalistas, las sectas también no entiendan la gracia de Dios ni
saben cómo es experimentar la paz de Dios. Eso es porque siempre están pensando en qué pueden hacer más, qué pueden cambiar más, qué pueden añadir más. Pero aquí sabemos siempre Pablo, primero diciendo gracia, segundo diciendo paz. Es la gracia de Dios que nos ofrece y nos da la paz después de Dios. Paz con Dios y paz de Dios. Aquí en versículo 4 explica o describe la gracia de Dios. Dice, Dios nuestro Padre lo planeó, no es el plan del hombre. Jesús entregó su vida, no es el hombre que hizo la salvación para nadie, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es el plan de Dios, es el favor de Dios, el amor de Dios, todo lo que el Señor está haciendo, y nosotros seres humanos hay que recibirlo en la fe. No es Jesús más, es recibir a Jesús solo. Alguien una vez dijo que el Señor, el Padre, trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados, para que seamos nosotros tratados como Jesús merece ser tratado. Es un gran cambio. No lo merecemos, pero por la misericordia de Cristo mismo y Dios mismo, lo podemos recibir por fe. Y por recibir la gracia de Dios, experimentamos el paz con Dios. Antes de recibir la gracia de Dios y la salvación, éramos enemigos de Dios. Y ahora tenemos paz con Dios. Y después de recibir la gracia de Dios, podemos caminar en la paz de Dios diariamente. El problema es, esta iglesia en Galacia recibieron la salvación por la gracia, y este grupo manipulantes, parásitos, llegaron engañando a ellos. No, ahora no es gracia, hombre. Ahora es la ley. Ahora es nuestra propia fuerza. Insensatos. Hay que recordar a la palabra de Dios y aferrar a que Él dice hasta que morimos, y cuando morimos vamos a pasar a la presencia de Dios, y la palabra del hombre no va a aguantar. La palabra mala y engañosa. Entonces, versículo 5, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Dios debe recibir la gloria. Si ustedes han leído Apocalipsis 4-5, hay un momento donde el Señor está llamando a Juan al cielo a ver un momento de adoración alrededor del trono de Dios. Ahí está puesto todos los tipos de criaturas, y es un momento de ver todos adorando a Dios, el Padre, y el Cordero, quien es Cristo Jesús, que nos salvó por su sacrificio en la cruz y resucitó en poder. Y en este momento de adoración, ¿qué están haciendo? Santo, santo, santo es Dios, digno y santo, el Cordero de Dios. ¿Qué están diciendo? Qué tan increíble era esta iglesia, estos hombres. Qué tan increíble eran estos hechos y obras de Mike Booth o cualquier persona en la tierra, recordando y adorando al hombre. No. Están adorando a Cristo Jesús y Dios por la obra redentora, por la gracia de Dios, por la fe que reconcilió ese grupo con el Padre, para poder adorar a Él por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Por las falsas doctrinas, los falsos maestros, su mensaje va a terminar
en un cierto momento. No pueden llevar su propio mensaje al cielo porque su propio mensaje no permite a nadie ir al cielo. Y de un lado agradezco a Dios que en un cierto momento va a terminar las mentiras del diablo engañando más. Pero en otro lado, igualito como Pablo, estoy afligido porque hoy mismo está engañando estas doctrinas de demonios, gente que amamos. Igualito como Pablo, afligido por la iglesia, las iglesias en Galacia. El falso evangelio va a terminar algún día. Vamos a ver muchos que escogieron adorar a Dios y no aceptar la falsa doctrina. Pero vamos a ver otros que escogieron adorar al hombre o a sí mismo. Pero solamente el hombre puede adorar al hombre y a sí mismo por un cierto tiempo y después va a sufrir por toda la eternidad. Los que escogen adorar a Dios hoy en día aunque hoy en día es un corto tiempo, vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. ¡Qué gran cambio! Mejor hoy en día escoger adorar a Dios y rendir al evangelio correcto. Vivir en la gracia. El paz eterna, el paz con Dios, el paz de Dios solamente es posible por la gracia. 3. El horror de apartarse del verdadero evangelio de la gracia. Vemos Pablo, estoy horrorizado. O en Reina Valera dice maravillado, dice de que ustedes estén apartando tan pronto. Qué triste es ver gente apartando de Dios tan pronto. Quizás él estaba visitando este área en 46 o 48 después de Cristo, solo algunas décadas después que Cristo murió. Y si fue el primer viaje en cual Pablo está refiriendo esa carta, creo que significa que menos que 10 años después, él tuvo que escribir una carta de este tono, regañándoles, dando advertencia a tener cuidado. Qué horror, qué tan fácil han apartado de Dios. Siempre es triste ver a alguien apartado de Dios. Regresando a mis amigos, han apartado por escuchar una mala doctrina de un movimiento hoy en día que se llama deconstruyendo la iglesia, deconstruyendo el cristianismo. Y ellos han sido manipulados por ser progresivo y muy liberal, y su perspectiva es solo ver por las lentes de cultura, solo ver por las lentes de ideales humanos, y ellos han deconstruido todo lo que ha sido establecido en los 2000 años atrás. ¿Cómo es la iglesia? ¿Quién son la iglesia? ¿Qué representa? ¿Qué es la verdad? Deconstruyendo todo, queriendo empezar de cero, pero con el base, sus ideales humanas, sus opiniones, su perspectiva mundana, y después queriendo empezar con eso, encajar Cristo Jesús y ahora la iglesia en esta caja, y ahora dice que no funciona, nunca va a funcionar así, y ellos se están apartando de Dios. ¿Qué tan rápido? 2 años atrás estaban sirviendo en una de mis iglesias en California. 10 años anteriormente estaban conmigo aquí. Yo recuerdo orando por ellos que puede tener un hijo, porque por 10 años intentaron tener hijo y no pudieron.
y nosotros echando manos encima de ellos, orando. En un año tuvieron 2 hijos, uno adoptado y uno natural. Pero el Señor, en su misericordia, llamando la atención de los humanos, y hay una advertencia fuerte, qué horror, no aparte de el evangelio que Pablo dice que nosotros le hemos dado. No algo extraño, dice evangelio diferente que aparente. Ese es el problema, ese es lo difícil, porque siempre cuando llega a estos movimientos, si sea la última revelación, reformación, o sea, deconstruyendo cristianismo o lo que sea, siempre queriendo mostrar algo similar al evangelio, pero en medio de sí tener falsa doctrina. Hay que tener cuidado. ¿Y por qué era un evangelio diferente? Es porque torcieron la verdad acerca de Cristo. Versículo 7 dice que propósito distorsionar la verdad acerca de Cristo. Y siempre y cuando hay un movimiento o secta o alguien, un pastor, iglesia, torciendo, manipulando el mensaje de Cristo, es como una bandera roja ayudándonos a ver que es malo, incorrecto. Y al final dice que si alguien, que sea nosotros, un ángel de los cielos, predique otro evangelio, siempre me da un poquito risa este versículo, porque es muy específico. Y ya sabemos que los mormones inició años atrás cuando un ángel del cielo visitó. El ángel se llamaba Moroni, visitando a un hombre que se llama Joseph Smith, y predicó ese ángel un mal evangelio a ese hombre, cambiando quién es Dios, que es una criatura creado, cambiando quién es Cristo, cambiando el evangelio completo. Pero hay muchos que dicen, hey, es muy similar a las buenas noticias, ¿no es malo? Pero es diferente en absoluto. Que sean maldita, caer en maldición, excomulgada, prohibido. Cierran sus oídos, no escucharlo. Y si ellos están intentando engañar a sus amados, queridos en la vida, hay que condenar también por la fe. Pablo terminando en versículo 10, mira, soy siervo de Dios. No es mi intención ganar el favor de hombre. Nada más, yo quiero servir a Dios por el favor de Dios, por la gracia que he recibido. Y es nuestra intención también mantenernos con el mismo objetivo. Por tanto, el amor que el Señor tiene para todos al recibir el mismo mensaje de la gracia de Dios. Entonces, ya estamos terminando, pero la pregunta es si están caminando en la gracia de Dios, salvado por gracia, madurando en Cristo por la gracia de Dios, si tienen el paz con Dios y el paz de Dios por la gracia de Dios, manteniendo sólido, firme en la libertad. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por un inicio, Señor, en una carta fuerte. Señor, ciertamente yo sé que he sido necio y insensato muchas veces en mi vida,
Pero gracias por tu gracia que siempre me ha llamado a regresar y estar seguro en la libertad que he encontrado en ti. Ayudarnos, mantenernos nosotros igual puesto en la gracia de Dios. Y ahí vamos a encontrar la libertad. Si nos sentimos libres, perdónanos. Si no hemos experimentado la paz de Dios, perdónanos y ayúdanos. Hoy mismo, por tu Espíritu Santo y tu palabra, la palabra explica que puede lavar nosotros de una propia manera, Señor, a quitar las malas ideas, los malos conceptos, las malas doctrinas y limpiar esto para que quede fuerte, Señor, lo que es verdad. Ayudarnos hoy, Señor, a salir de este lugar, Señor, cambiado, todos. Hay prisa. Es muy noche, digo yo. Es muy oscuro los días y quieres hacer un avivamiento, yo sé, en la iglesia para rescatar a algunos más pecadores, a llamar la atención de un mundo perdido y condenado a recibir la salvación por la gracia y la fe. Y si nosotros tenemos un día más o 10 años más o lo que sea, ayudarnos a mantener nosotros puestos firmes en la gracia y la libertad. Qué horror que muchos han apretado, pero esperamos que este no nos desanima, pero anima a nosotros a compartir tus buenas noticias correctas con más gente. Gracias por la obra que has comenzado en nosotros y lo vas a perfeccionar esta obra hasta que vemos Cristo. Cuando regreses, Cristo Jesús, llena a nosotros del Espíritu Santo. Ahorita mismo, gracias que tenemos tu Espíritu. Te levantamos en este barrio en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden ponerse de pie. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, enseñamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la hora y el gloria, sea la gloria, sea la hora y el gloria. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia, adorar. Revélanos tu gloria,
que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, Señor, este es, que sea la gloria para ti, por siempre y siempre y siempre. Gracias que tenemos la libertad a darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Gracias a Dios. No olviden invitar a los jóvenes el 6 de mayo. Este próximo viernes no, pero las 6. Y aquí hay un refrigerio para todos.